tronos. Tu pueblo se reúne en este momento sagrado, delante de tu santuario, para adorarte, para buscar paz y perdón en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Envía tu Espíritu Santo en esta hora, para que seamos puestos en comunión con el Padre y nuestra vida, como una ofrenda de incienso agradable, suba delante de ti para ser bendecidos con tu gracia. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Queridos hermanos, queridos amigos, bienvenidos a nuestra segunda jornada por el santuario terrenal. Una representación que nos ilustra el plan de Dios en la vida de todos los seres humanos. Y vamos a continuar con las lecciones que estamos aprendiendo cada noche. Espero que de alguna manera usted pueda sentirse identificado con alguno de los símbolos y el significado que tiene para su vida, para que le dé esperanza. Porque cada elemento que representa a Cristo es un símbolo de esperanza que le da a los seres humanos. La segunda parte del santuario, quisiera primero dar un anuncio. Hermanos, a partir de hoy vamos a estar transmitiendo y se estarán grabando estos temas. Yo sé que algunos a veces usan sus teléfonos para enviarlo a sus familias o amigos. Ustedes pueden buscar en este enlace de YouTube. Usted busca por YouTube y coloca este enlace 2.0 Brothers, y ahí van a aparecer cada uno de los temas de esta noche. Usted lo podrá ver, quedan grabados, o lo puede bajar y lo puede enviar, etcétera, etcétera. Pero queremos y a la vez apoyamos esta página que es de la iglesia, para que entonces tenga más gente que pueda ser bendecida con los mensajes y programas que tenemos. Como mencionábamos ayer, queridos hermanos, el santuario es un mundo fascinante. Es un tema de gran riqueza de contenido espiritual, de mucha inspiración. Vamos a tratar de sacar de él lecciones para aplicarlos a nuestra vida actual. Pero lo que era llamado el santuario terrenal, cada detalle, lo más importante de él es que cada detalle, cada inmueble, cada hilo, cada cortina, cada inmueble, cada columna, cada elemento del santuario terrenal es una representación de Jesucristo y de alguna de sus facetas como rey, como sacerdote, como Salvador y como Redentor. Interesante. Por eso, si queremos conocer el plan de salvación de Dios, lo vamos a aprender de manera ilustrada. Porque Cristo se ve en cada parte del tabernáculo, en todas partes, desde la entrada hasta el lugar santísimo. Cristo se ve en todas partes del tabernáculo. ¿Y por qué Dios diseñó todo este montón de elementos con símbolos? Porque hay algo interesante en la capacidad de aprender del ser humano, y es que las personas entendemos mejor a través de las ilustraciones, ¿verdad? Así podemos grabarnos más, fijar más las ideas de las cosas a través de las ilustraciones. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el mismo Jesús, la forma en que Él enseñó fue a través de ilustraciones. ¿Cómo? Usando las parábolas. ¿Recuerdan ustedes
parábolas como el sembrador, la semilla de mostaza, la higuera estéril, la parábola de la oveja perdida, o la del hijo perdido. Y cuando uno ve esas ilustraciones, cuando uno ve esos elementos, inmediatamente uno recuerda la lección y la enseñanza que Cristo quiso dejar. Y Él utilizó elementos que eran comunes para la gente. Habló mucho de las semillas, porque la gente, el principal trabajo en aquella época era la de ser sembrador, ¿verdad? Tal vez si Cristo estuviera en nuestra época, estuviera hablando de los landscaping, ¿cómo llaman? Los que cortan grama, o de los rufineros, de los de roofing, y hubiera hecho una ilustración de eso. Pero en aquella época eran los agricultores. Y la gente, cuando veía eso en su vida cotidiana, se acordaba de la enseñanza de Cristo. El santuario tiene la misma finalidad: enseñarnos a través de símbolos el grandioso y maravilloso amor de Dios a través de la salvación en Cristo. Por eso, cada parte del santuario es una representación del amor de Dios en Cristo Jesús. La lección de esta noche tiene que ver con la puerta de entrada. La puerta de entrada al santuario. Y vamos a analizar algunos detalles. Presten atención, porque hay unos detalles lindos que nos van a mostrar a nosotros la manera como se va a Cristo. Cómo se va a Cristo. La manera eficaz de ir a Cristo y obtener los resultados que Dios desea. Ustedes están viendo acá, es una maqueta, no solo del santuario, sino de la ubicación geográfica, cómo tenían que levantar el santuario. Ustedes saben que el pueblo israelí iba como nómadas, caminando en el santuario, en el desierto. Pero Dios les daba especificaciones exactas, que en cada lugar donde ellos se detenían para volver a levantar el campamento y el santuario, además de que el santuario, como enseñábamos ayer, tenía que estar ¿dónde? A ver, los que estuvimos ayer. En el centro del campamento de las 12 tribus de Israel, lo que quiere decir que en los 4 puntos cardinales debían estar distribuidas perfectamente 3 tribus en cada punto cardinal, para que el santuario quedara en el medio, demostrando el deseo de Dios de ser el centro de la vida de sus hijos para habitar en sus corazones. Y vuelvo a recalcar el mensaje de ayer: asegúrate de que Cristo sea el centro de tu vida y de que el Señor mora en tu corazón. Y para que Él more en el corazón, lo único que tú necesitas es dejarlo entrar. Y aquí hay un error peligroso que cometen la mayoría de los seres humanos, que se dejan engañar por las insinuaciones acusadoras del enemigo. Muchos piensan que lo que necesitamos para que Cristo habite en nuestro corazón es ser perfectos, es portarnos bien, en no hacer cosas malas. Mira, hermano, tú puedes dejar de hacer cosas malas y sin embargo sigues siendo pecador. Así que lo que necesitamos para solucionar el problema del pecado, que es lo que nos enferma, es la presencia de Cristo. Por eso, lo único que Cristo necesita es tu permiso de que lo dejes entrar. Mencionábamos Apocalipsis 3, que dice: yo estoy a la puerta y llamo, porque ese es el problema de la puerta del corazón humano. El corazón humano tiene solamente perilla por el lado de adentro. El único que la puede abrir es el dueño, el que está por dentro. No tiene perilla por fuera. Así que Cristo, por más que quisiera, no puede entrar a menos que tú le abras interiormente. Pero ahora vamos a aprender otra lección interesante de la ubicación geográfica. Además de que el campamento tenía que estar colocado estratégicamente en el centro del campamento,
también tenían que tener mucho cuidado que a la hora de armarlo, el santuario tenía que quedar en dirección hacia el oriente. En otras palabras, la puerta de entrada del santuario tenía que estar mirando hacia el oriente. Y esto tiene dos significados sumamente importantes, porque en el oriente habían dos cosas. Primero, en el oriente es donde nace el sol, ¿verdad? El sol nace en el oriente y se pone en el occidente. Así que el sol, el nacimiento del sol es en el oriente. Y la puerta del santuario para entrar a la gracia que representaba el santuario, tenía que la puerta estar frente hacia el oriente, en otras palabras, frente hacia donde nace el sol. Número 2, hacia oriente, geográficamente, de acuerdo a la trayectoria como Dios estaba guiando al pueblo de Israel en el desierto, quedaba también Egipto, la tierra de donde ellos habían salido como ¿qué? Como esclavos. ¿Cuáles son las lecciones que aprendemos de este detalle que Dios pidió que fuese tomado tan en cuenta? ¿Por qué había tanto cuidado con que la ubicación fuera de oriente hacia occidente? Porque Dios nos quiere sacar de la esclavitud del pecado. Gloria a Dios. Cuando el pecador necesita buscar la bendición de la gracia de Dios, el perdón y la justicia de Cristo y la salvación, que todo estaba contenido aquí adentro entre los símbolos, es decir, para poder entrar a la gracia de Dios, el hombre tenía que ir en esta dirección, de oriente hacia occidente. Y la razón por la cual Dios pedía que la puerta estuviera frente hacia el oriente, donde nace el sol y donde estaba Egipto, es porque quería que cuando el pecador entrara al santuario, lo hiciera dándole la espalda al sol, dándole la espalda a Egipto. Y aquí hay una gran lección que ahora la vamos a aplicar a nuestra vida. Primero, el sol siempre, y más en los tiempos antiguos, y aún hoy día, siempre ha sido el símbolo del paganismo. El Dios del paganismo, el Dios supremo. Las sectas paganas, siempre al Dios supremo que adoraron era el sol. Y en la época del pueblo de Israel, el sol era considerado como la deidad mayor del paganismo. Además de esto, Egipto también representa la esclavitud, el sometimiento de la esclavitud. Cuando nosotros aplicamos esto a la vida espiritual, Dios quiere enseñarnos una gran lección y que nos quede bien claro, y es que cuando tú quieras buscar a Dios y recibir la gracia de Dios, tienes primero que darle la espalda al mundo y liberarte de sus caminos y sus ataduras pecaminosas. Egipto representa la esclavitud. Eso es lo que hace el pecado en la vida de nosotros los seres humanos. Mientras el pueblo estuvo en Egipto, fue sometido, abusado, maltratado. Es exactamente lo que el diablo hace con nosotros hoy día. Cuando nosotros permitimos vivir en el pecado nos esclaviza, nos somete, nos humilla, nos pisa, nos hunde, nos consume. Y si tú quieres libertad en tu vida, entonces el primer paso que debes hacer es darle la espalda al mundo y a sus caminos pecaminosos. Y entonces cuando te diriges hacia Dios, le estás dando la espalda. El pecador entraba dándole la espalda al sol, dándole la espalda a Egipto. En otras palabras, el hombre hacía una conversión de su vida y cambiaba de dirección
dándole la espalda, rechazando, ignorando el mundo y lo que representa el paganismo. Y eso tiene que ser bien claro. Dios quiere liberarte, Dios quiere salvarte, pero es tu decisión y la mía que para recibir esa abundante gracia necesitas primero definirte a quién servir. Porque no existen dos opciones y menos tres. Y la mayoría de los seres humanos toman la tercera opción, que es ¿cuál? Quedarse en el término medio, ¿no? El término medio es el tibio, el que quiere las bendiciones de Dios, pero a la vez quiere las complacencias del mundo. Ese es un término medio, es un término tibio. Y la peor cosa que tú puedes hacer es quedarte en el término medio. Porque si hay cosa que Dios aborrece, es el ser indefinido. Por eso en Apocalipsis 3:20 dice, en Apocalipsis capítulo 3, dice: ojalá que fueras frío o caliente, pero al tibio lo vomitaré de mi boca. Cosa tan repugnante el vómito. Pero así identifica a Dios al indefinido, porque el indefinido es un hipócrita para Dios. Es decir, quiere aparentar ser piadoso, quiere buscar las bendiciones de Dios, pero a la vez quiere estar con el mundo y estar sometido al mundo. En otras palabras, no le está dando la espalda al mundo. Por eso, para entrar a la gracia de Dios, para entrar al santuario, tenías que tomar una definición, dar una vuelta completa de 180 grados y darle la espalda al mundo y todo lo que él representa para ir en dirección a Cristo, porque el camino hacia Cristo es contrario al camino del mundo. No puedes estar nadando en dos aguas. Y Jesucristo mismo lo declaró: el que no está conmigo, el que no va hacia mí, contra mí va. Solo hay dos direcciones. Y el que conmigo no se refugia, su vida se le desparrama. Ahora, y voy a explicar esto para que no quede una interpretación equivocada del carácter de Dios. Cuando yo me refiero a que Dios aborrece al tibio, ¿verdad? Que lo vomita de su cara, no se está refiriendo al pecador. No se trata de que la persona que está en el pecado, como sigues el pecado, yo te voy a y no me obedeces, te voy a destruir. No, Señor. Y Dios nunca destruye. Dios no ataca al pecador ni lo castiga porque está en el pecado. El problema con el pecado no es que Dios lo castiga, no es que Dios se pone bravo contigo porque haces cosas malas. Dios sufre porque tú en el pecado no eres feliz. Dios sufre porque en el pecado te vas a perder, te estás hundiendo. Y Dios desea es salvarte. Y para que te pueda salvar tienes que ir hacia el santuario, donde está su gracia, donde Él se encuentra con todo su provisión de salvación. Pero el asunto que para entrar, para ir a buscar esa gracia de salvación, tienes que definirte, dejar el mundo, sus pecados y ir entonces en dirección hacia donde está la vida, donde está la salvación, donde está la gracia. Y entonces cuando entras en dirección al territorio de la gracia, eres salvo. Pero mientras estés aquí, seguirás siendo un esclavo de Egipto. Seguirás siendo sometido. Y Dios no te puede salvar allá. El problema es la decisión del ser humano. Dios quiere salvar al pecador, pero si el pecador no quiere soltar sus ataduras con el mundo, Dios no puede obligarte. Y finalmente la justicia de Dios destruirá al pecado, no al pecador, al pecado. Pero si el pecador insiste en vivir en el pecado, la justicia de Dios que destruye al pecado termina destruyendo también al pecador. En otras palabras, quien se destruye y se autocastiga es el mismo hombre por su decisión. Nunca pienses que Dios te está persiguiendo para castigarte porque no le haces caso y porque no le obedeces. Eso ni siquiera lo hacen los padres terrenales que somos pecadores. Por muy mal que se porta un hijo de uno lo sigue amando incondicionalmente, ¿sí o no?
Y los hijos deben entender que no importa lo que ellos hagan, nuestro amor por ellos no cambia. El otro día mi hija estaba estresada y me decía: papá, es que a veces yo me pongo muy estresada, me deprimo porque siento que quizás no puedo alcanzar las expectativas de ustedes, ¿verdad? Porque los adolescentes tienen esas luchas existenciales. Yo le dije a mi hija, pensando en todo esto que uno va aprendiendo, meditando cuando estudia el carácter y el amor de Cristo: si yo tengo que ser para mis hijos lo que Dios es para mí. Yo le dije: mira, hija, ten algo muy claro. Haz tu mejor esfuerzo, pero no importa lo que tú hagas, mi amor por ti nunca va a cambiar. Porque no depende de lo que tú haces, sino de lo que tú eres. Y tú eres mi hija. Así nos trata Dios. No importa de lo que tú hagas, el amor de Dios nunca va a cambiar, pero Él siempre va a estar esperando que tú tomes la mejor decisión. Darle la espalda al mundo, que es el que te esclaviza, el que te arrastra, el que te aleja de los brazos de amor del Padre, el que te secuestra. Y cuando tú decides darle la espalda a ese mundo y caminar en dirección hacia el santuario, estás caminando en dirección a los brazos abundantes de la gracia redentora de Cristo. Amén. Mis amados, el camino hacia Cristo es un camino contrario al mundo. Por eso es que a veces es difícil. Porque la Biblia dice: ancho y espacioso y fácil es el camino que lleva ¿a dónde? Y muchos son los que van por ahí. Pero angosto y estrecho es el camino que lleva la vida, y pocos van por ahí. ¿Por qué a veces es desafiante el camino hacia Dios? Es porque es contrario al camino del mundo. Entonces, la mayoría va en dirección al mundo, ¿verdad? ¿Cómo está la posición? Está para allá. Para allá está Egipto. La mayoría de gente va en dirección hacia Egipto, hacia la esclavitud del pecado. Y como es la mayoría, hacen una corriente. Y lo más fácil es tú ir a favor de la corriente. Móntate en un bote y no tienes ni que remar, la corriente te lleva solo. Pero móntate en el bote y trata de ir contrario contra la corriente y deja de remar a ver qué pasa. La corriente te lleva. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer esfuerzos intencionales para poder avanzar contra la corriente. Y esa es la vida de un cristiano. Es una vida contra la corriente de este mundo. Tiene que hacer esfuerzos intencionales. Pero ahí es donde actúa la gracia de Dios. Cuando tú das el paso en dirección hacia buscar la gracia de Cristo, entonces se cumple la palabra del Señor que dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad humana. Entonces la gracia de Dios comienza a operar en ti el querer y el hacer la voluntad de Dios. Pero el primer paso importante es la decisión de dejar el mundo y seguir a Cristo. Y para venir a Cristo y recibir la vida hay que darle la prioridad a Él. Me encanta esta cita de Lucas, dicha por Jesús, cuando dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Porque muchos sufrimos el síndrome de la mujer de Lot, ¿verdad? Lot, la esposa de Lot, igual que Lot y sus hijas, fueron en dirección a la salvación que Dios les estaba mostrando. Huyan de Sodoma, salgan y vayan a donde van a ser salvos. Siguieron el camino hacia la salvación, pero su corazón quedó ¿en dónde? En el mundo. No le dio la espalda al mundo. Al contrario, mientras iba caminando no se aguantó y volvió a mirar hacia atrás. Es lo que Jesús está queriendo decir. Defínete en tu vida. Si por alguna casualidad estás llevando una vida doble, vienes a la iglesia los sábados, te pones tu mejor ropa, te disfrazas, ¿verdad? Pareces un buen cristiano, pero por la semana
vives como el mundo, miras lo que mira el mundo, haces lo que hace el mundo, no te ven, nadie te ve, y te mezclas y vives como un pagano en el mundo. Pero entonces el sábado vienes y te vuelves a cambiar la ropa y vas a la iglesia y aparentas ser un cristiano. Defínete. Defínete en qué dirección quieres ir. Porque de eso va a depender no solamente la prosperidad de tu fe, sino también el efecto de la gracia salvadora de Cristo. Amados, créeme que el mayor anhelo, la mayor intención de Dios es salvarte del pecado. Pero lo que Dios, con todo el poder que tiene, nunca podrá hacer es salvarte en el pecado, porque esa es tu decisión cuando insistes permanecer allí. Por eso te hago el énfasis: defínete, para que Cristo pueda obrar a través de su gracia. ¿Saben que la salida de Israel de Egipto hacia la Canaán es un ejemplo espiritual para la iglesia? Porque Egipto es símbolo de pecado, de opresión, y la gente en el mundo está esclava, está esclavizada. Por eso, hermanos queridos, el apóstol Pablo en 2 Corintios dice: por lo cual salid en medio de ellos. Está hablando del mundo y de los caminos pecaminosos. Y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Porque cuando tú te apartas, estás dejando eso y estás yendo en dirección a Cristo. Y Cristo te recibe cuando le has dado la espalda a aquello que te aleja de Dios. Por otra parte, el profeta Ezequiel en el capítulo 18 dice: por tanto yo juzgaré a cada uno según sus ¿qué? Sus caminos. Y hay dos direcciones: el camino de vida y el camino de muerte. ¿Cuál es la dirección que estás llevando en tu vida? Porque Dios juzgará cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad la causa de tu ruina. A mis amados, por último, quiero hablar del otro detalle que implica la puerta. La puerta de entrada al santuario representa la entrada a una nueva vida. Jesús dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, ¿qué? Será salvo. ¿Te das cuenta que solamente hay un solo camino para la salvación? Hay un solo camino, y ese camino es Jesucristo, quien con sus brazos abiertos representa esa puerta amplia, extendida. Con sus brazos abiertos representa una puerta abierta para recibirte a ti y a mí, y concedernos el perdón y la salvación. Qué lindo Jesús, como una puerta abierta, abre sus brazos con tierna compasión, diciéndote: hijo, aquí estoy, esperándote con los brazos abiertos. Qué cosa, tanta gente en el mundo. Mi experiencia como predicador, veo cuánta gente se cierra en su corazón. Cuando Dios hace un llamado a través de su palabra, la gente se retuerce en la silla y muchos bajan la cabeza, tratan de ignorar el llamado, se resisten. La humanidad es así, está esclava, está sometida, está pisoteada, humillada inclusive por el diablo, pero no quiere salir de allí, no quiere aceptar la invitación de Jesús. Y hay muchas razones, conveniencias, prejuicios, pero todos esos motivos que para ti pueden ser razones, no son más que los engaños y excusas que el diablo te pone en tu cabeza.
Y cuando te liberas de Egipto, te liberas de las garras del enemigo y vas en dirección hacia la libertad. La libertad solamente se encuentra en Cristo. Por eso es que en el santuario, si ustedes lo observan, hermano, para poder entrar al santuario y todo lo que él representa, ¿cuántas puertas había? Una sola. Solamente había una puerta para entrar al santuario, porque hay un solo camino para la salvación, y ese camino es Cristo Jesús. Él mismo lo dijo: yo soy ¿qué? El camino. Si ustedes se dan cuenta, está en singular. Yo soy el único camino y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Por eso es que la salvación que Dios nos ofrece solamente la obtenemos cuando vamos en dirección hacia donde está Cristo representado, ¿verdad?, en todos los emblemas de salvación. Hay un solo camino que nos lleva a la salvación. Ese camino es Cristo. El problema es que la gente busca desesperadamente hoy día diferentes soluciones a su angustia, a su crisis, a su esclavitud. Quiere liberarse, pero lo busca por caminos diferentes, por atajos diferentes, y no hay más camino que uno solo, el que te lleva hacia Cristo dándole la espalda al mundo. No hay otra entrada, no hay otra manera de ser salvos. Es definición total. Dejo al mundo, sigo a Cristo, y cuando sigo a Cristo encuentro el único camino que me da la seguridad de la salvación. Por eso, fuera de Él, aparte de Él, no hay salvación. La gente busca diferentes formas y métodos, y usted puede ver hoy día gente, inclusive gente famosa, rica, la puede ver en un parque botánico a las 5 de la mañana abrazando un árbol desnudo. Y si usted le pregunta cuando ve eso, ¿qué estás haciendo? Tú le dices: estoy llenándome de la energía interna de la naturaleza para poder obtener libertad. La gente vive enferma, esclavizada de este mundo, tomando analgésicos, antidepresivos, mirando psicólogos, consumiendo drogas para poder fugazmente liberarse de la crisis existencial, pero busca la solución y la libertad en caminos equivocados, y todo camino que tú intentes seguir aparte de Cristo te va a hundir cada vez más y te va a esclavizar más, porque solamente hay un solo camino que nos lleva a la salvación. Esta es una de mis citas favoritas, Hechos 4:12: porque en ninguno hay salvación. ¿Por qué? Porque no hay otro hombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amados, la puerta del santuario, ¿sabe cuánto medía? Medía 9 metros de ancho. Era la anchura, y 2,5 metros de alto. ¿Por qué Dios mandó a hacer una puerta tan grande para entrar? De 9 metros. ¿Cuánto es la puerta más grande de una casa que se construye hoy día? ¿Cuánto es los constructores? ¿36 qué? Eso sería en metros, que como 1 metro, ¿no? 1 metro. Y es suficiente para meter hasta la nevera, lavadora y de todo. Sin embargo, el santuario tenía que tener 9 metros y entraba en una persona a la vez. Mis amados, esto revela con lo que quiero que te vayas esta noche en tu corazón. La razón por la cual la puerta era tan amplia y tan ancha revela la abundante, generosa y extendida gracia redentora del Señor. Por eso Jesús decía: bástate mi gracia. Lo único que el pecador necesita es la gracia de Dios. Es tan amplia, tan grande,
que ningún pecador puede tener la excusa de perderse. Porque la gracia de Cristo es tan amplia que cubre todo pecado. No importa cuán lejos te hayas ido, Cristo te puede alcanzar. Hace algunos años tuve un profesor de teología. Él y su esposa fueron uno de los mejores profesores que tuve en la universidad. Una familia ejemplar, una pareja ejemplar, sus hijos misioneros. Y uno de los hijos era pastor en una isla que se llama Palau y queda en Europa. Y se fue allá con toda su familia, su esposa, una niña de 13 años y un niño de 6 años. Se fueron como misioneros, los hijos de este profesor. Estando allá, ocurrió una tragedia. Un hombre de la isla había hecho seguimiento, había visto a la familia, le puso el ojo a la niña y una noche, drogado, entró a la casa con un bate de béisbol y por sorpresa entró al cuarto donde estaba el pastor y su esposa y con el bate mató al pastor. Fue el primero que atacó. Cuando la esposa se despierta sorprendida, la mata a ella. Luego entonces los niños escuchan los gritos y entonces el niño menor lo mató también con el bate. Agarró a la niña de 13 años, se la llevó. Por 3 días la tuvo en un lugar en el monte, abusó de ella, la ultrajó hasta que se cansó de ella. Y después que se cansó, 3 días después, entonces la estranguló. Pero ella estaba tan agotada ya que cuando trató de estrangularla, ella se desmayó y él pensó que se había muerto. Así que la dejó tirada allá. Cuando la niña despertó del desmayo y volvió en sí, desesperada, empezó a caminar, a correr hasta que salió a una carretera. Y ahí la recogieron. Y entonces la llevaron al hospital. Los abuelos, que eran mis profesores, recibieron la trágica noticia, volaron hacia allá y fueron al sepelio de los 3, de toda la familia, y a recoger a la niña que ahora quedaba bajo la custodia de ellos. Después del sepelio, la señora de Paiva, Ruth de Paiva se llama la profesora, la mamá del pastor y la abuela de esos nietos, después del sepelio fue a la cárcel y pidió ver al asesino de sus hijos. Y fue con una sola intención. Cuando entró a la cárcel le dijo: hijo, yo estoy aquí para que sepas que vine para perdonarte. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Y cuando Él mora en nosotros, es lo que nosotros hacemos por las personas. Estoy aquí para perdonarte. Y se fue. Se trajo su niña para acá, para Estados Unidos, la nieta, con todos esos traumas. Seguramente le pusieron en tratamientos. La niña creció. Y pasaron más o menos unos como 12 años. 10 a 12 años pasaron. Hace poco vi la noticia de la jovencita. Se había graduado de enfermería. Intencionalmente estudió en la escuela de enfermería. Desde el principio dijo: voy a estudiar, le dijo a los abuelos, voy a estudiar enfermería porque cuando me gradúe quiero irme a la isla de Palaos a servir como misionera. ¿Te das cuenta lo que hace la gracia de Dios? Cuando caminas en dirección a Él, inclusive no importa los traumas tan grandes, la gracia de Dios puede enderezar caminos torcidos. Y ella estudió y se graduó, y después que se graduó se casó con un joven cristiano, y los dos se prepararon para irse a Palaos. Pero antes de que ellos llegaran allá, un pastor adventista
que fue también a tener unas conferencias allá, lo invitaron a visitar la cárcel. Y cuando estuvo en la cárcel se le acercó un hombre y le dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. Entonces conversaron y le dijo: yo quiero que usted sepa que yo estoy aquí porque maté a un pastor, asesiné a un pastor y su familia. Era el hombre, el asesino de los de Paiva. 12 años después, él tenía 3 cadenas perpetuas, una cadena perpetua por cada asesinato, así que nunca iba a salir de ella. Sin embargo, este asesino, primero por el testimonio de amor y perdón de la abuela y por el llamado que le hizo el pastor, ese hombre le dieron por primera vez el permiso de salir de la cárcel para ir a la iglesia adventista de Palaos, donde allí fue bautizado. Estoy hablando de algo de apenas unos 2-3 meses atrás. Y al terminar el bautismo lo llevaron a la cárcel y allí comenzó un ministerio de predicador, de dar testimonio, del cual ya 2 presos más se han convertido y se han bautizado. Dios escribe derechos sobre caminos torcidos, pero ¿sabe qué es lo que hace esto? La gracia de Dios. Primero, en curar y transformar las heridas de una vida. Y segundo, un pecado tan atroz, una persona que merecía condena, cadena perpetua de condena, inclusive algunos pidieron la muerte. Lo que pasa es que en Palau no hay la pena de muerte, pero era lo que le iban a dar. Es decir, un pecado tan atroz lo perdonó Cristo, tan completo como cuando tú dices una mentirita. Porque para Dios y su amor no hay límites ni tamaños de pecado. Su gracia es tan amplia que es capaz de perdonar todo. Así que, hermano, no tienes excusa para perderte. Cuando hay una abundante gracia y una provisión tan grande y el tamaño de la puerta, déjalo entrar. Por eso Pablo dice: que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y cimentados en su amor, seáis plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura ¿de qué? Del amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Gloria a Dios. Por eso dice Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia por su gracia de amor, que nos amó aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, para mostrar a los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Con una gracia tan amplia y tan abundante, pregunto esta noche: ¿quién te puede apartar y separar de Cristo Jesús? Dime, por favor. Dime. Nadie ni nada. Por eso Pablo enfatiza: tribulación, angustia, persecución, hambre, el trabajo, las conveniencias, los papeles, las deudas, peligro. ¿Qué te puede separar de Cristo? Al contrario, haz esta noche una declaración de fe como Pablo. Declara como él dijo: estoy seguro que ni la muerte, ninguna conveniencia de este mundo que me esclaviza, ni la vida siquiera, ni ángeles que traten de persuadirme, ningún principado y potestad que me ofrezca $20 más la hora para trabajar en sábado, nada ni nadie, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Alabado sea el Señor por esta palabra, y que esta palabra penetre en tu corazón como una espada de doble filo, te quebrante y te haga dar una vuelta si estás yendo en la dirección equivocada, o si estás todavía sometido a las cosas de este mundo. Que la palabra de Dios te quebrante, nos haga dar una vuelta y correr a los brazos amplios de la gracia de Cristo para refugiarnos en Él. ¿Será que esta noche habrá alguien que quisiera orar por aquellos que esta noche
quisieran en su corazón cambiar el curso y la dirección de su vida y correr a los brazos de Cristo, entrar en su santuario, entrar en la experiencia de la gracia y de la salvación que solamente obtenemos en Cristo. ¿Hay alguna persona esta noche que, colocándose en pie, quisiera declarar a Cristo como su único Señor y Salvador en su vida, como el Señor de su vida? ¿Hay alguna persona? Yo quisiera terminar con una oración este llamado. Dios te bendiga. Es una linda noche que podemos expresar a Dios nuestro deseo, porque el primer paso de vuelta es el deseo, es la voluntad. Dios te bendiga, hermano Pablo. Gloria a Dios. Y a pesar de las luchas, los contratiempos, el pasado que hemos tenido, hermano Pablo, Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando cambiamos de dirección, cambiamos de vida también. ¿Qué le dice al Señor? ¿Hay alguien más esta noche que quisiera tomar una decisión en su corazón? No importa, Dios conoce tu corazón, tus luchas, tu vida, tu necesidad, pero solo hay un camino, y es el camino que el Señor te está mostrando con los brazos abiertos. Si hay alguien más esta noche, quisiera animarte a que le des a Cristo la prioridad, la más importante en tu corazón. Vamos a orar y pedir a Dios esta bendición por estas decisiones, por este momento. Amado Padre, derrama tu Espíritu Santo en este santo lugar, especialmente por nuestros hermanos, hijos tuyos, que hoy se han sentido movidos por el Espíritu Santo y han querido hacer una declaración de fe. Conoce sus luchas, sus debilidades, pero también conoce sus necesidades. Y tú les dices: bástate mi gracia. Ellos quieren dirigirse hacia ti. Atráelo con tus lazos de amor y llénalo, Señor, de tu paz y de tu perdón. Te encomiendo, Dios, tu palabra, que pueda prosperar en el corazón de cada persona esta noche, y regresemos con la inquietud de este mensaje que tú nos has traído, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Shalom. Que el Señor les bendiga y la paz de Dios sea con vosotros en esta noche.